Buenas tardes, el ombligo de la semana esta tarde. Y el comentario, lo que dice la gente es este inicio escolar sin ninguna perspectiva. Sin ninguna perspectiva, porque el problema que ha caracterizado esta gestión es que en la parte de educación casi no han construido escuelas. En 6 años menos de 2.000 escuelas. Entonces la gente empieza a tener preocupaciones porque se dice que aproximadamente 500.000 niños no tienen escuela. Eso es para que un ministro de educación renuncie, porque es que no se concibe que el pueblo dominicano ha designado un 4% para educación. Sobre dinero de eso, entonces los niños no tienen escuela. Lamentable esta situación. Tú lo oyes hablando maravilla. Yo oí un señor del circuito del distrito 15, pero un campeón. Ellos tienen en línea, ¿qué escuela no tiene? Oye, porque es que definitivamente son unos mentirosos. Y todos tienen que opacar. ¿Qué me importa a mí que sigan a esas dos gente ahí en el Congreso? Eso no me importa a mí nada de eso. Porque es que se han portado sin independencia y sin nada. ¿Qué me importa? Me llevo a dar noticias de esas dos gente ahí que siguen al Congreso. Entonces, una noticia tienden a opacarla con la otra. Tienen a opacarla con la otra. ¿Qué me importa a mí que sigan esas dos gente? Lo importante era el año escolar en un país que se necesita tanta educación. Ahí es que está nuestro principal talón de Aquiles. Entonces, es por eso que tenemos un Congreso así. Y es la falta de educación que todavía no logramos superar. Y que definitivamente este gobierno se va sin resolver ninguno de los problemas básicos correspondiente a lo que es la calidad de vida. La calidad de vida de un ser humano. Aquí hay problemas del agua, hay problemas de la alimentación, del transporte, de salud. Menos de un 2% de presupuesto se emplea en salud. Entonces de ahí que usted oye de que la cesárea es mejor que el parto. Se ha trazado eso, y es que no hay un sistema prudente para usted darle seguimiento a un trabajo de parto. Pero no es que la cesárea no tiene problema. No es que la cesárea no tiene problema. Es que se ha dado a lo fácil lo que se llama medicina intervencionista y no el parto natural. El parto natural que Dios lo establece en la Biblia. Parirás con dolor. Y es que se define el parto como los diferentes movimientos y desplazamientos que hace la presentación, entiendo, el feto en un campeón para salir al medio exterior. Entonces eso necesita vigilancia,
porque esa fase de parto son 3 periodos fundamentales. Primer periodo de trabajo de parto, donde viene el borramiento del cuello de la matriz, preparar ese cuello de la matriz. Y el segundo, de dilatación, y el tercero del expulsivo. O sea, 3 periodos fundamentales que hay que agotar, y que en un país pobre, sin ningún tipo, pobre porque se roban los cuartos, donde las atenciones son deficientes, entonces se pierde ya la noción de que el trabajo de parto, donde la mayoría de las personas después de los 50 años aquí en República Dominicana nacieron por parto, pero había una especie de ocasión y de entrega. Ahora quieren meternos. Yo traigo este tema porque uno lo oye. Pero entonces la cesárea es más seguro. No. Lo que pasa es que no hay ningún tipo de condiciones para usted seguir un trabajo de parto. Pero las condiciones que usted presenta para una cesárea tampoco lo exonera a usted de muchísimos problemas, someterlo a una anestesia, un instrumento que se queda, un sangrado. Entonces nadie le va a meter a nadie, gente pensante, que una cesárea es mejor. Nadie le va a presentar eso, porque es que tiene sus riesgos. Ahora, en los países donde hay una alta incidencia de cesárea, hay muchísimos problemas alérgicos, porque es que Dios hizo que usted tiene que pasar por un proceso de movimiento y desplazamiento para que se produzca el parto. Entonces, esos movimientos y desplazamientos que tú haces en el claustro materno son necesarios para tú crear lo que se llama inmunidad, la microbiota, defensas naturales. Entonces, se han hecho estudios comparativos entre los niños que nacen por parto y los que nacen por cesárea, y se han encontrado 3 veces más alergia en los que nacen por cesárea. Pero también está el tema de déficit de atención. Se han encontrado más déficit de atención en aquello de cesárea que en aquello de parto. Oiga las contradicciones que usted ha hecho aparentemente que para librarlo del trabajo de parto, para que usted tenga un niño saludable. Entonces, se han encontrado también más debilidades en las vías respiratorias en aquellos niños que nacen por cesárea versus los que nacen por parto. Entonces, ¿por qué se dirá usted eso? ¿Y por qué? Porque Dios sabe hacer su cosa. Dios le da una microbiota
o sea, unos antibióticos naturales internamente para que el niño se defienda. Yo vi un estudio, me mandaron el video, donde unos neonatólogos hacían unos estudios aquellos que nacían por cesárea buscaban una compresa, la pasaban por el área vaginal de la mujer y se lo untaban en la cara al niño. Es una forma de proveerle de antibióticos naturales, que el niño pasa por ahí y hace inmunidad. Y cuando se levantaron los estudios, los niños que no le untaban nada, que lo recibían con una compresa limpia, versus aquellos que le untaban parte de las secreciones vaginales, los niños que le untaban las secreciones vaginales tenían menos problemas alérgicos que aquellos niños que nacían por cesárea. Entonces, si usted quiere, se queda con ese criterio, pero que el criterio de que la cesárea es mejor es un criterio acomodaticio de políticas públicas donde hay poca inversión en salud. Entonces, usted ve que las salas de parto están prácticamente vacías. Sala de parto, porque ni hay personal adecuado, ni tampoco las condiciones de la sala de parto, de los equipos. Entonces se van por la cesárea, lo más fácil, lo más fácil. Pero digo que todo aquel que tenga más de 7 décadas o 6 décadas, todos nacieron por parto y atendidos por comadrona, niños saludables. Entonces, ahora vienen con una modernidad, pero una modernidad acomodada porque no hay recursos. No hay recursos, empezando por los médicos ayudantes especialistas que se nombran. Aquí un servicio de ginecología y obstetricia es conducido por un solo médico especialista, quizá 2. No hay de emergencia, no hay de cuidado intensivo, no hay de sala de parto. Entonces, ese señor, como un ser humano, necesita descansar, porque le metieron 24 horas para descansar en ese hospital, es el médico ayudante. ¿Qué significa? Que si él tiene que descansar, tiene que recostarse. El médico joven que está en formación es el que está al frente de esta situación, donde él está para que lo enseñen a él, pero él se forma en base a las prácticas. Y un médico ayudante acostado, yo digo, ¿por qué? Nosotros fuimos gerentes de servicio para llamarlo en emergencia. Entonces uno, oye, aquí hay que cuestionarlo todo. Aquí hay que cuestionarlo. ¿Hasta dónde nosotros vamos a estar formando médicos residentes que ellos mismos es que se capacitan en base a lo que le enseña el otro que está subiendo?
Y nosotros pegamos el grito al cielo en una ocasión de gente que no tiene criterio, la suerte que esa señora ni sale, que era ministra de Salud Pública, señora sin ningún tipo de preparación. Nosotros le decíamos que era un riesgo tú atender 40 nacimientos con un médico ayudante. Y decía que no había recursos para nombrar lo que yo quería. ¿Y qué era lo que yo estaba pidiendo? Un médico para el puerperio, después del parto, que vigile. Un médico que estuviera en área tocoquirúrgica, que le enseña al residente, no que el R2 le enseña al R3, que esté ahí. Y para eso necesita recursos. Aquí yo no sé qué tiempo, aquí no se hacen concursos. ¿Qué tiempo aquí no se hacen concursos? Usted está en atención de ese parto natural, de ese parto. Entonces seguimos en el mismo esquema de donde yo era practicante, el doctor Badía solo, en el servicio de ginecología y obstetricia, y los residentes enseñándole. Y no hay forma de invertir en salud. Entonces, en ese contexto, ¿quién vigila un trabajo de parto? Eso es solo. Con estetoscopio, que eso deberían votarlo. Porque es que en una vigilancia de un trabajo de parto tiene que ser con un Doppler, mirándolo en una pantalla, la frecuencia cardíaca. Entonces, por consiguiente, cuando tú oyes estos políticos, mire, hablando de logros y tanta ignorancia que nadie los agarra y le dice, ¿qué es lo que usted está hablando? Si nosotros tenemos una mortalidad materna donde se mueren 110 y 100 mujeres en todo el país en la mortalidad materna. Nosotros somos, después de Haití, el país donde se mueren mujeres en el parto, en el embarazo y en el puerperio. Dándole las estadísticas ahí. Pero es una sociedad que se acomoda y ahí están los campeones de la mentira, que viven permanentemente diciendo cosas que no son. De ahí que dicen, no, la cesárea es lo mejor, tú sales de eso. Pero no es la práctica de enseñanza de la ginecología obstetricia. La mayoría de los médicos que egresan, tú le dices que es una variedad de presentación, cuáles son las más propicias para parir, y no saben nada de eso. ¿Cuál es la evaluación de la pelvis? Si tiene una espina ciática prominente, si tiene un arco subpúbico ancho o estrecho, y tienen tiempo para eso. No. Entonces, frente a una falta de vigilancia, porque no hay personal, ni hay dinero para pagarle al personal, recurren a la cesárea. Y tú ves que lo que hace es que, como no tienen protocolo, las que hay que hacer cesáreas realmente no se la hacen.
Entonces el niño nace vía natural por un parto mal planificado que tenía la medición negativa de que no podía ser vía vaginal, pero como no hay protocolo, nosotros le damos seguimientos. Le damos seguimiento a como de lugar. Oye, qué mala suerte nosotros hemos tenido. Lo de la maternidad de la Altagracia, rotan en Marcelino. Y cuando usted se viene a dar cuenta, me han contado médicos rotando que encuentran una paciente prácticamente abandonada y le dicen que le haga una cesárea. Suéltame. Entonces, cuando tú mides la iatrogenia, que son la iatrogenia obstétrica, que son los problemas vinculados a la obstetricia, tú te das cuenta que hay más daño en el parto versus la cesárea. Entonces se han llegado a creer que no, pero mira, lo mejor es la cesárea, porque mira, no. Es que el parto tiene un 80% de posibilidades y un 20% de presentaciones que son irregulares, que hacen incompatible el parto. Un 20%. Entonces, si usted no identifica esas probabilidades de que esa paciente puede parir y otra no puede parir porque usted no tiene protocolo para nada. Usted no tiene protocolo para nada, usted lo que tiene es residente ahí porque el gobierno no nombra médico especialista, eso tiene el colegio médico callado. Aquí la ley 6097 eso lo han votado. Pero en una maternidad que se respete, debe haber 10 médicos ayudantes. Porque es que un solo médico ayudante va a enseñar residente. No, ahí hace cada cual lo que quiera. Te digo que mi hijo un día llega al Marcelino, me dice, mire, esa paciente, desde ayer, hará una cesárea y cuando ella la evalúe, le hace la evaluación, resulta que hay una distocia de las contracciones uterinas. Cuando hay una distocia de las contracciones uterinas, el ritmo de la expulsión del niño pues se obstruye. Eso es trastorno de las contracciones uterinas. Pero ven acá, pero yo la veo como viene con 7 centímetros. Veo su líquido amniótico que da tranquilidad, transparente. De que no hay problemas ahí. Entonces vamos a lo que se llama regular las contracciones uterinas. Darle artificialmente al paciente lo que produce la hipófisis posterior, que es la oxitocina. Generalmente un goteo de 10 gotas por minuto, nada más activarle esa irregularidad de las contracciones uterinas, porque que son diversas las situaciones por las que se para un parto.
Y efectivamente, búsqueme. Por eso es que, aunque todo el mundo lo haga mal, tú tienes que enseñarle a la gente cómo es que se hacen las cosas. Tú tienes que decirle, mira, aunque digan que la cesárea es lo mejor, lo que mejor puede sucederle a un paciente es el parto natural. Entonces, como yo le he enseñado eso, que yo no sé por qué esa va a ser una de las mejores ginecostetras que tiene este país. Yo no, como yo le he formado eso, ya va y evalúa, va el Marcelino, que eso no sirve. No, arrinconada la paciente, sudada, trasnochada, esperando un samaritano a ver qué hace. Le evalúa, pero yo veo que tiene una buena pelvis. Cuando nosotros los tetra evaluamos buena pelvis, un buen canal vaginal. Hago una evaluación translúcida del líquido amniótico con una lucecita ahí y veo que está claro, que no hay meconio, que es cuando el niño viene asfixiado, que dicen que se evacuó. Entonces, no, mira, prepárate una oxitocina artificial, porque ya yo tengo el diagnóstico que hay distocia de las contracciones uterinas. ¿Qué significa? Que las contracciones uterinas se han caído y ella necesita lo que nos enseñaron: 3 contracciones uterinas que sean fuertes, que duren 60 segundos y reinicien el trabajo de parto. O a la hora está pariendo el paciente sin problema. Pero eso no es el hombre que te lo va a agradecer. Eso es lo que yo le digo: esto te lo va a agradecer Dios, porque esa pobre está arrinconada esperando un samaritano, o que alguien diga siga la fiesta. No, pero aquel que salió es cansado, que está, porque yo le digo a ella que el que amanece en un hospital puede que no haga nada y ya tiene el sueño, sus fases están obstruidas, porque el sistema reticular ascendente, que es el que mantiene el estado de alerta, tú lo tienes en vigilancia. Y puede que no te llamen, pero el que amanece de guardia en un hospital, amanece cansado independientemente. Yo prefería que vinieran muchas cosas, que yo estar acostado ahí, porque el sueño era, nada más tenían que darme un toquecito en la puerta, un sueño liviano, porque tú no conciliabas el sueño. Entonces, un médico ayudante en un hospital, oye, lo que está buscando es evasiva, porque es que eso no se sostiene. Eso no se sostiene con el tiempo. No es posible atender a tantas parturientas, 35 nacimientos. Entonces lo que hacemos es que subimos el índice de cesárea, aumentamos el índice de cesárea y queremos que las cosas marchan bien, y realmente estamos haciendo las cosas mal, porque la literatura obstétrica dicen que un 80% de los pacientes obstétricos deben nacer por vía natural. Entonces, 50 años atrás, eso era lo que se hacía.
y lo hacían comadronas. Pero si hay un sistema que no le importa nada, incluyendo la asistencia, porque es que un parto necesita de la vigilancia, de la conducción, del acompañamiento. Yo siempre he sido un enamorado del parto natural. Y cuando me tocan pacientes, en la noche yo me llevo mi almohada para estar al lado del paciente. Y si va marcando parto, porque hay un 20% que aunque tú quieras un parto natural, tú tienes que irte a una cesárea. Yo recuerdo que una señora que yo le prometí parto, cuando tenía como 7 centímetros, yo palpo a través de las membranas parte del cordón umbilical. ¿Todo va bien? Y cuando yo le hablé de cesárea, doctor, digo sí, porque se puede prolaxar el cordón umbilical y la cabeza del niño presionar al cordón umbilical. ¿Y qué puede pasar? El niño asfixiarse. Eso se llama prolaxo del cordón umbilical, y eso produce sufrimiento fetal porque el cordón umbilical es el eje de transmisión de oxígeno entre la madre y el niño. Entonces se llama prosidencia del cordón. Doctor, ¿y qué es lo que es prosidencia del cordón? Cuando el cordón umbilical está por delante de la presentación y no está haciendo daño. Oye, no está haciendo daño, pero que podrían alterarse la situación de parto en el momento del parto. Entonces producirse lo que se llama un procúbito de cordón. Se rompen las membranas y el cordón umbilical sale. Entonces esos son los niños que nacen mal. Pero eso es una vigilancia personalizada, con un médico al lado. No esta sinvergüencería que hay. Un médico ayudante en una maternidad. El jefe de obstetricia es uno de dedo, que no sabe obstetricia de dedo, porque yo no sé cuál es el miedo. El miedo es que usted tiene que hacer investigaciones y hacer puntaje, y una comisión de salud pública y del colegio médico y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo evalúa a ese médico, el que tenga más puntaje. Eso es lo que se hacía. Ahora la mayoría son de dedos. Entonces, algo que usted no ha presentado competencias, que usted de dedo, y eso lo sabe el colegio médico. Eso lo sabe el colegio médico. Entonces, eso provoca la hecatombe que estamos teniendo de parto mal atendido, aumento de cesárea y bajo recurso en inversión. Y colateralmente no se refrendan las capacidades. ¿Cómo que se refrendan las capacidades? Se refrendan las capacidades
cuando cada 6 meses todos los conceptos son revisados por un equipo científico. Y a lo mejor la verdad de ayer es una mentira de hoy. Entonces yo tuve la oportunidad durante la pandemia que mi hija hizo unos cursos en España donde cada 6 meses mandaban unos libros nuevos y que eso nos sirven. Y usted ve aquí haciendo normas obstétricas ni nada, de que uno dice que yo soy jefe ahí, pero nada de eso, es lo que le venga a la cabeza. Y cuando viene a ver a la paciente, la rinconan en un lugar, le hacen una cesárea innecesaria y el paciente lo que va a sufrir al hospital, porque es que no hay una prédica de que la salud es lo principal, que parte de lo que es un Estado que funcione no es dar 1.000 pesos, es darle servicios de salud, de educación, de transporte y de facilidades. Usted sale por la mañana aquí, y es un desastre. 3 en un motor y una mujer en el medio. Oye, y estos tigres echándose que de fresco, precisamente porque nos mantienen en la tiniebla. Nos mantienen en la tiniebla, no le decimos. Entonces, nosotros desde aquí en Pregunta Médica le decimos a la gente que las cosas no se están haciendo bien, que nosotros tenemos que tener mayor inversión en salud, que nosotros tenemos que disminuir la mortalidad materna, que nosotros tenemos que tener un plan vinculante con las residencias médicas para que vayan a propiciar salud a los dominicanos que quieren un hijo sin problema. Pero no, lo comido por lo servido, sin inversión en salud. Y el que quiere hacer, no, el que quiere hacer, cuando viene otro y daña todo. Y daña todo. Porque es que no hay una secuencia. No hay una secuencia a la I-45. No hay una secuencia de hacer las cosas bien, como mandan. No debe haber, y tengo 20 años diciéndolo, un solo médico ayudante en un hospital de ginecología y obstetricia. Y un cirujano de llamada, que a veces son las 3 de la mañana y el hombre no aparece. Entonces todo eso pasa por la poca inversión en lo que tiene que hacerse. Y aún con el dinero, como es el caso de la educación, no encontramos el camino cómo vamos a invertir la salud, la educación. Hay un señor que está promoviendo de que fusión de educación con otra institución, pero usted lo que está es violando
violando, porque esos recursos son para la educación. Usted no tiene ni que darle dinero al complementario ni nada de eso. Usted lo que tiene es que propiciar, que el pueblo dominicano lo decidió así, una inversión en educación para el conocimiento y el desarrollo intelectual de sus hombres y mujeres. No es que usted se invente un obsoleto que anda por ahí, de que haciendo reforma, y no va a hacer ninguna fusión, porque ese ministerio tiene un 4% exclusivo para la educación. Si usted no sabe emplearlo, porque es que eso no es una sorpresa que falten 500,000 niños no tengan cupo. Porque es que yo voy a Cristo Rey, porque cuando yo le agradezco mucho ese barrio, porque cuando yo vine aquí a la capital, ahí fue que yo caí. Hay 3 escuelas ahí, 7 años construyendo, y no hay forma. Entonces, en el presupuesto complementario, le sacamos a educación 2,000 pesos para darle a otro sitio. Entonces, 3 escuelas que los niños tienen que sentarse en el suelo, no se construyen. Una que está en la 38, otra que está eso, nada. Entonces, lo que recurren es a decirle al pueblo que no es. Y unos bandidos avalando esto, y no diciéndole lo que es real, pero siempre van a aparecer dominicanos que estén vinculados con el pueblo y digan qué está pasando. Y es que el 4% usted no le va a poner la mano, y ese 4% usted tiene que invertirlo en prácticas transparentes para elevar la educación del dominicano y para que tenga alimentos y para que tenga tanda extendida. No es para, como está ese obsoleto por ahí, un obsoleto ahora, porque ese señor debería estar en su casa ya, ese obsoleto, de que ahora le ha cambiado el nombre. A ese 4% no le ponen la mano, porque es una ley. La ley no dice que le dé a otra institución, ni que le dé a presupuesto complementario. Eso es para eso, que usted no lo sabe emplear, que usted se hace loco de las escuelas. Ahí son, vaya a ver en Cristo Rey 3 escuelas. Ahí hay una en Lobando con 38, al lado de una oficina municipal, que eso está durmiendo el sueño eterno. Entonces, ¿por qué contradicción es eso? Sobraron 2,000 millones que tuvieron que dárselo a otra institución. Entonces tú no me terminas esa escuela. Y otra que hay en la 38, son 3 que hay en Cristo Rey. Entonces, cuando tú ves que son repetitivos en los cargos directivos del Congreso, es porque no le importa nada. Entonces, si a usted no le importa nada, usted debe seguir ahí, porque usted no sabe lo que son la independencia de los poderes del Estado, donde el Congreso no puede oír a nadie. Son prácticas legislativas. Son prácticas legislativas, moral y cívica.
los tres poderes del Estado. No, pero yo oigo uno descarado diciendo no, porque esto han obedecido bien. Hasta el presidente le hace daño a eso. Porque el primero que debe decir el presidente, no, los tres poderes del Estado son independientes y el número uno es el poder congresual. Él mismo debe decir eso. Ah, no, ellos sufanan de ser serviles y que pueden seguir en esa trayectoria por ser serviles en contra del pueblo dominicano. Del pueblo dominicano. Ellos creen eso. Así que suéltame. Entonces usted no sigue ahí porque usted es eficiente, no. Usted sigue ahí porque es indiferente hasta el lugar donde usted nació, donde usted se crió, donde usted es un genuflexo. Entonces usted sigue ahí en el Congreso porque usted es un indiferente con cosas sensibles. Entonces, ¿para qué la política? ¿Para qué? Pero vayan a ver déficit de niños y en Cristo Rey 3 escuelas abandonadas y sobraron 2.000 millones de pesos que la corrupción no lo pudo alcanzar. No lo pudo alcanzar. Van como 2 años que el presupuesto no se agota. Pero y entonces, ese presupuesto para eso, y hay un obsoleto por ahí, ese señor que se retire ya, totalmente desfasado de los tiempos. Entonces, ¿y qué mala suerte que tiene este país? Porque no porque sea viejo, porque oye, yo he conversado con Alburquerque, Rafael Alburquerque, experto laboral, y el tipo tiene como 85 años y tiene su mente defendiendo a los trabajadores. Entonces, porque aquí no, porque dije que viejo, no es por viejo. Es que cuando usted llega viejo, pero al mismo tiempo tiene una distorsión de lo que usted hace, ahí es que el problema se resuelve, no porque sea viejo. Te digo que yo a veces converso de la dirección política, que fue vicepresidente y experto laboral, Rafael Alburquerque. Y ese señor, yo creo que tiene 85 años, y tú oyes a ese señor con una coherencia de los tiempos. Con una coherencia de los tiempos. Pero este señor, que le hicieron un lobismo de que había hecho tanto, y nada. Usted no encuentra un pintor, usted no encuentra la escuela de arte y oficio donde salían técnicos cerrada, tú no encuentras nada. Entonces, un fracaso, y ha coincidido con la edad también. Porque no es la edad, pero si usted tiene su mente bien. Pero entonces, aparte de la edad, un lastre donde los años se le van sin carnaval ni comparsa, entonces usted postulando que le quiten, fusionar una ley cuyos fondos son exclusivos para la educación
Y Bruto está desfasado en todos los órdenes. Buenas tardes, mañana tarde científico, suéltame.